las leyes que rigen en ese ordenamiento mi función, por lo que yo algo hablé, ¿no es cierto? Pero no podemos desarrollar ¿Pero eso el acá. sistema más o menos? Porque si no, eso ¿Cómo el sistema? claro, el sistema de enseñanza, de ¿no? analizar eso, porque por eso te digo, Bueno, podés el analizar sistema conductas es el y de terminás en Aristóteles. conductas nomás. Claro, pero Porque él lo que te quiere decir, o lo que yo capto que él quiere averiguar, es la idea filosófica. Entonces, la idea Filosófica y práctica. La idea filosófica es trascendental. Nosotros, igual que Platón, seguimos ese camino. El alma está transitoriamente en la Tierra. Viene de otra existencia, está unos años con un cuerpo, cuando deja el cuerpo sigue existiendo, porque el alma es trascendente. En esa filosofía nos basamos. Entonces, hay todo un desarrollo que hacemos en los cursos para comprender cómo es esa trascendencia, siempre desde el punto de vista de Aristóteles, de Platón y de Sócrates, que dicen estas palabras que le digo yo, exactamente. El alma es inteligible, corresponde a lo inteligible, no a lo corporal y físico. No vive solamente esta existencia, sino que viene de otra existencia. Y tampoco se va a quedar acá para siempre. Toma el cuerpo en manera accidental, dice Platón. Es un accidente el cuerpo nuestro. Después lo vamos a dejar y vamos a seguir. Un accidente. Esa palabra precisa usa él. Por lo tanto, cuando estamos en relación con el cuerpo, nos confundimos. Nos confundimos porque la materia nos hace confundir. Hay cosas que tendríamos que mirarlas con ese ojo central del alma, pero la miramos con el cuerpo. Entonces ahí dice, Platón se extravía, se llena de deseos, de temores, de enfermedades, porque está confundido. Bueno, esa es la filosofía central de Platón y es la que nosotros vamos dividiendo en clases y con un programa, porque no es fácil desarrollar estos temas, porque es toda nuestra existencia lo que estamos abarcando, y no solamente la de hoy, la de ahora. El cuerpo es la cárcel del alma. Exacto, es una cárcel. es que lo dice Sócrates. Dice, no voy a poder conocer la verdad, por eso es el mundo de la apariencia, ¿no? Sí. Y que dice que las ideas están en la esencia, que nosotros solamente, la idea de lo bello, del amor, de la justicia, tenemos solamente un aspecto muy distorsionado de lo que son las ideas en sí mismas y en esencia, pero las tenemos en nosotros. Después me voy a hacer una preguntita. Con respecto a por qué nos enferma el pensamiento, ¿no creen que en esta época, volvamos, ¿no? Sí. Es la falta de atención? O sea, como que estamos en tantos temas, es tan vertiginoso lo que va alrededor. Le comento algo muy cortito que salió en el diario El País, en la edición por internet, tiene blogs. Un español recogió un pensamiento de dos italianos que decía que en este momento en Italia 7 de cada 10 personas son semi-analfabetas, porque no leen diarios, no leen libros, y solamente lo que manejan es el control remoto del televisor. Entonces, a raíz de eso, van de un tema a otro, de un canal a otro, de cientos de canales, no se presta atención a nada, todo se dispersa. Entonces, esa falta de atención hace que el individuo, a su vez, después, políticamente, sea más manejable. Eso sí, eso es desde siempre, porque cuando se crearon las instituciones religiosas, que no es la religión, se institucionalizaron con ese objeto. Entonces, en la cual se daba todo escrito, se daba todo analizado, y no había que analizarlo, que era el dogma. Bueno, pero también nosotros nos acostumbramos, porque es más fácil que nos den todo hecho y que nos digan qué es lo que hay que hacer. Entonces también hay una parte nuestra, ¿no es cierto? Que de reflexión también, porque es una comodidad. Pero no es que no se piensa, se piensa. No se atiende a lo que hay que atender, pero pensamos y atendemos a las cosas.
Yo creo, son otros objetos. yo creo que esa falta de atención nos lleva a lo que usted decía respecto de Aristóteles, que dividía en tres, o sea, el movimiento del cuerpo, el movimiento del alma y el movimiento externo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Que de alguna manera la política internacional, ¿no?, hace que el individuo vaya hacia el movimiento del cuerpo, deje de lado el movimiento externo que lo maneja la política y le quiera manejar el movimiento interno a través de los medios de comunicación. Yo una vez miré acá está la Biblioteca de las Américas, ¿no? O no sé ahora en qué lugar está. Y leía algunas declaraciones, y en una que me la guardé decía que para trabajar con los países subdesarrollados o en desarrollo, digamos, decía que había que estimularla, había que trabajar por la estimulación propia y el conocimiento de sí mismo. En la declaración. En el año. Perdón, porque me enojo con el señor y el temperamento, o sea, Ahora, se puede cambiarlo, porque, o sea. Sí, lo que pasa es que al faltarle a las personas, a la mayoría de las personas, el camino del conocimiento de sí mismo, es difícil prestar atención, es difícil cambiar el temperamento. Carácter sería psicológicamente y filosóficamente la virtud. Que la persona que tiene carácter está mal interpretado, porque decimos tiene carácter porque grita, porque se impone, y eso no es el carácter, ese es el temperamento. El carácter sería la parte virtuosa, es decir, la persona que tiene temple, por ejemplo, que tiene templanza, que tiene fortaleza, ese es el carácter, que es reflexiva, es decir, lo que yo voy formando a través de la vida, o que ya traigo antes de nacer, para seguir a Platón, ya lo traigo como un bien adquirido. Pero tengo algunos bienes adquiridos y otros que los voy a tener que adquirir. Entonces, la escuela de la vida me va a presentar el teatro como para que yo pueda desarrollar esa virtud que tengo que desarrollar, que es el carácter. El temperamento sería dominado por el carácter. Controlado, dominado y hasta en algún aspecto cambiado. A pesar que los antiguos hablaban, por ejemplo, del temperamento bilioso, bueno, que es la persona que tiende a ser belicosa. ¿Qué hay? Algo de genética, no lo vamos a negar. Hay algo de la conformación genética que predispone a la persona. Hay algo que va a predisponer a la persona a ser de determinada manera, ¿no? Pero eso que a mí me trae dificultades, lo puedo cambiar, porque si no, no hubiera justicia, no habría justicia divina. Entonces seríamos, venimos así como en un sello, y ¿para qué venimos? No podemos cambiar. Tal vez a lo mejor venimos no para cambiar, sino para comprender que somos. Las dos cosas van juntas, porque si yo comprendo qué soy, puedo tener más lugar al cambio. ¿Por qué? Porque me da lugar a la reflexión. Me da lugar a la reflexión. Pero de repente que no, pensás que estamos más queriendo buscar cosas y no en comprendernos, en conocernos a nosotros mismos, que es más importante, y no en cambiarnos. Si vamos a la sociedad en la que estamos inmersos, no la podemos ni siquiera juzgar, porque como estamos en nuestro presente y no tenemos objetividad como para poder verla, que eso lo da el paso del tiempo, ¿no es cierto? De un siglo a otro se puede ver más objetivamente qué era lo que pasaba en esa época. Nosotros podríamos decir que vivimos en un gran despelote, discúlpenme, porque en esta palabra no hay ni filosofía ni psicología, ¿no es cierto? Cambió la tecnología. Estamos en una época en la que los cambios son vertiginosos, rápidos, y las personas, por un proyecto de las naciones, tienden a lo visual y no a lo reflexivo. Y se daba el otro día el ejemplo, decían, miren en un aeropuerto qué pocos carteles hay escritos, todos son imágenes, íconos, ¿cierto? El baño, donde tenés que hacer las preguntas. Bueno, pero el pensamiento es así, el pensamiento es por imágenes. Entonces sí, está por bien. imágenes. Está bien que estén las imágenes, porque es parte de la imaginación que es
un proceso Es el de pensamiento, pensamiento. se forma. Pero también va en función Necesita la del analfabetismo creciente, Claro. porque se reemplazan letras por imágenes. sí, sí. Porque Depende de la funcionalidad de las cosas, como la vea uno. No, Pero porque- por ejemplo, no, pero el otro día, hace poco la barra, Hay cosas La que barra, son las explicaciones favorables. de Google eran dibujitos. ahora son dibujitos. Antes decía reciclaje o para sacar algo de Eliminar. eliminar, y ahora hay un tacho de basura. Entonces- O sea, ¿por qué? Porque hay gente que no sabe la palabra eliminar lo que significa. Bueno, Mirá cómo manejan. Mirá cómo manejan. Perdón, A pesar de que perdóname. Leonardo decía que todos son Perdóname, porque diferentes, después no lo son. en la vereda pasa todo siempre, todas las charlas. En la vereda siguen charlando. Vamos a tratar de unificar el objeto, ¿no? Por el cual vinieron. ¿Algún otro tiene algo que comentar, alguna idea? Yo quería saber No sé, Juan, ¿querés? por qué, No nos va a matar con la idea. por qué la gente no ha aplicado los conceptos de desarrollo. Son bien claros, Sí, y caben en todo. los de todos. Pienso, dijo él. Sí. Luego existo. Y la tercera era. No hay tercero. No, pienso, luego pues, soy, No, es rudo. Sí, luego soy, existo. Creo que simplifica todo. sí. ¿Y por qué no complicamos la vida? Igualmente, el hecho, supónganse que hoy nosotros tenemos la idea de que somos algo más que un cuerpo, o que soy una unión sustancial entre cuerpo y alma. El soy yo con mis facultades y mi cuerpo. Eso no significa nada. De hecho, se debate si en realidad hay Porque- una dualidad o si hay una Por sola eso, cosa, y de hecho no no hay significa nada. nada. Saber que yo soy un alma que tiene un cuerpo no significa nada. Porque, porque ¿en qué se diferencia? Por ejemplo, uno que tiene una religión determinada a otro que es ateo. ¿En qué se diferencia? En que uno dice que hay una creación y el otro que no. Pero los dos tratan de... No, una creación no, de eso es trabajar. según los Bueno, cristianos. Hay un por eso, principio pero más a lo allá que me de lo que uno refiero, ve, o sea. sí, pero a lo que me refiero es que el hecho de saber que soy algo más que un cuerpo no dice nada. Claro, pero- Yo tengo que desarrollar las ideas necesarias como para poder aplicarlo y conducirlo. Pero él Eso dice no lo vamos a hablar ahora. Él lo dice. Pero lo de Descartes fue una revolución en otro sentido, porque lo que hace es, al separar cuerpo de alma, es poner al individuo en el centro del universo, Sí. cuando venían de toda una época de la Edad Media, No, pero sí, mentira, porque donde era- Descartes donde nunca dejó de hablar Bueno, del espíritu tampoco, vamos así a que... dejarlo. el individuo era un Lo pedazo de dejamos para carne afuera. al servicio de los Lo dejamos para discutir. Se paró, pero igual hablaba de un espíritu. Pero ahora vamos a escuchar a... No, la mía es una pregunta sencilla. Sí. El logo tiene 4 columnas. ¿Tiene algún significado cada columna? No. Ah. No, tratamos de representar el Partenón. faltó columna nada más. Sí, está bien. Los 4 elementos. Bueno, lo importante que se lleven hoy de la charla es que en cada uno de nosotros está la capacidad de reflexión y desarrollarla implica formar un hábito para algunos, vamos a decir, nuevo o que está, digamos, escondido o medio olvidado. Ese desarrollo de un hábito nuevo también representa un trabajo, un esfuerzo. Por eso es que en la persona puede resultarle dificultoso o que le lleve a dudas o que le lleve a veces a cometer errores. Pero como todo nuevo hábito, cuando se forma, representa para la persona un ejercicio habitual del cual después no es tan... porque a veces dicen, bueno, pero voy a estar todo el día pensando y cómo voy a estar mirando todo lo que hago. Claro, parece raro, difícil, pero una vez que se forma un hábito, yo lo puedo tomar como algo natural, que digamos que forma parte de mi modo de operar, mi modo de pensar y de tener ese espíritu crítico para mí mismo. Lo importante es que la persona tenga esa capacidad de cuestionarse, de criticarse, pero sobre todo de observarse a sí mismo, de dejar de distraerse con lo que está fuera de sí, porque solo buscando en su propia interioridad va a poder tener certeza de quién es, de dónde viene, para qué está y hacia dónde va. No se va a encontrar afuera. Y por más que se la presenten afuera, difícilmente la haga propia si no la percibe en su interioridad.
El hecho de que nosotros nos ordenemos en el pensamiento, que desarrollemos esa capacidad de reflexión y que el pensamiento en cierto modo se vaya encauzando y dirigiendo allí hacia donde tengo que dirigir la atención, es lo que genera un orden después en la vida como persona, que es un beneficio secundario, pero tal vez a veces digamos en lo cotidiano o en lo que les está pasando a la gente es lo que se le presenta como más urgente. Sufro, tengo problemas en mi vida de relación, tengo problemas físicos, y por ahí, por esa inquietud particular, es como la persona después inicia la posibilidad de buscar algo trascendente para sí mismo. No, que lo único, los hábitos que son equivocados, que son los vicios, nos traen dependencia, y esa dependencia nos trae sufrimiento. Cuando yo logro el hábito contrario, porque yo tengo que lograr el otro hábito, ese otro hábito que logro no pueden estar los dos a la vez. Yo no puedo pensar una cosa y otra contraria. Realmente son aburridos. ¿Eh? No, para nada, porque me está haciendo una chanza. Los dos hábitos no pueden ser contrarios, los dos hábitos contrarios no pueden estar en mí mismo. Entonces yo no tengo que reprimir lo que sé que está mal. Yo tengo que alentarme a ir consiguiendo esos hábitos que yo sé que me van a hacer salir de mi situación. Cuando yo logro eso me da un estado de libertad que no lo tengo antes. Porque a mí me parece que las situaciones, las personas y la sociedad me atan. Pero lo que me atan son mis dependencias. Si yo corto con esas dependencias, empiezo a ser libre. Y la sociedad es la misma, tengo la misma familia, tengo el mismo trabajo. Ese es el punto. Bueno. Cada uno tiene su peculiaridad. Entonces, esto de subordinar, que está dicho hace 2500 años, no lo tenemos que despreciar y lo tenemos que usar. Me pasó algo determinado, me fue mal o me fue excesivamente bien, que bueno, me puse alterado porque me fue bien, entonces hay personas que saben que me sube la presión cuando se emocionan por cosas buenas, ¿no? Bueno, que es real, la euforia, bueno. Entonces hay que ver qué cosas a mí me ponen eufórico, para poder darle una armonía que no me descontrole. No es que no me voy a poner contento, sí, pero que no me descontrole. Eso es lo que yo tengo que buscar. Y esto que estoy diciendo es razonamiento. Razonamiento no es ponerse en posición de Buda y dejar volar el pensamiento, no, es esto, es ir haciendo las cosas, ir caminando o parar anoche y decir, bueno, ¿qué descontrol tuve hoy? Porque el descontrol está la mayoría de las veces en el pensamiento. El intelecto lo podemos tener más o menos desarrollado. Siempre va a tener que estar al servicio de mi yo, porque si no caemos en una persona muy intelectual pero que su vida es un descalabro, porque no lo pone en la misma sintonía que lo debe poner esa intelectualidad al servicio de su propio yo interior, sino que lo usa como algo de libro, o para dar un examen, o para decir que es un excelente profesional, pero no lo lleva a la práctica en su propia vida. Entonces, en el repaso que estamos haciendo de lo que se dijo hasta ahora, no tenemos que perder de vista esa subordinación, que es, ¿cómo le podría...? Sería la mejor de las ideas, pero que esto a nosotros, y personalmente a mí, me cuesta un trabajo. ¿Qué trabajo? Ahí es donde ponemos en práctica la virtud. El trabajo de ser constante, ¿no? Que la constancia es una virtud compañera de la prudencia.
¿Qué quiere decir? Yo tengo que ser constante en revisar mi yo interior, y estar viendo estas cosas que estamos diciendo. Entonces, la voluntad, que va a estar siempre dirigida por la razón, se convierte en una virtud al servicio mío y que me favorece, que me hace un bien, aparte de las cosas y las personas y las situaciones que me pasan, aparte de todo eso. Por ejemplo, una persona que no razona en la medida en que nosotros estamos hablando, pero que quiere ser una buena persona, pero no se toma el trabajo de aplicar la razón a las experiencias que va teniendo en su vida, va a tener menos virtud de esa que yo digo que se experimenta a través de la voluntad, que es la prudencia. No pone en práctica la prudencia. Entonces, quiere ser, por ejemplo, un honesto, o no quiere tener ira, y hay veces que podrá, y otras veces fallará, porque no se va a tomar el trabajo de pensar a ver por qué fallo. ¿Cuáles son las cuestiones por las cuales fallo? ¿En qué cosas yo sucumbo y en qué cosas no? ¿En qué cosas yo soy más fuerte? Es decir, que... Perdón. ¿Qué? Porque por ahí es que se me pierde un poquito. Cuando vos insistís con tratar de ser buena persona, y el tema que tenía que ver con la salud inicial, vos guías que una persona mientras más buena es, mejor salud tiene, algo así. No es tan así como usted lo dice. Porque yo absolutamente, yo creo que la persona... Bueno, existe uno solo, dijo Jesús, y es Dios. Así que de pero ahí hay como una para abajo, tendencia en la conversación a que se en trata la de tierra, perfeccionar como persona en cuanto a ser socialmente aceptable. Cuando hablamos nosotros de las enfermedades psicosomáticas, se lo voy a plantear bien gráfico. Una persona que tiende a hacer rabias por cualquier cosa, rabietas, ser rebelde, iracundo y violento. ¿No es cierto? Eso lo mantiene en el tiempo, nunca se pone a ver por qué es así, y bueno, llega el momento que van pasando los años, su cuerpo se va deteriorando, no le aguanta ya estas rabietas, entonces va a aparecer un síntoma. Ahora, una persona... Espere que no termine el concepto, y el concepto siempre se debe terminar para que el otro pueda opinar. Bueno, entonces, porque estamos opinando poco, ¿sabes qué pasa? Esa se va la conversación. No, a mí se me queda ya les damos el lugar. Ahora tenemos media hora después para que ustedes... Entonces, la persona que tiene esa tendencia a la rabia, ¿no es cierto?, a tener una rabieta, no se pone a analizar qué cosas lo hacen caer en eso. Es la mala conducta de mi hijo, es que me creo un inútil, es que estoy muy frustrado. Entonces suma, y llega el momento que el cuerpo, en el órgano que esté más débil, porque a medida que va pasando el tiempo, algún órgano se nos va a deteriorar más que otro, ahí es donde aparece el problema psicosomático. Y también puede ser un problema más rápido, como el que se mencionó hoy. Bueno, que me enojé con una persona, estuve 2 días pensando en contra de ella y estoy con dolor de cabeza. Ahora te puedo hacer una pregunta. Sí. Si yo soy un tímido, manso, no hago un problema psicosomático. Hay que tener en cuenta el fin. Te hago la pregunta. Si yo soy tímido, extremadamente tímido y extremadamente manso, no hago un problema psicosomático. Ahora se lo iba... No, porque vamos todo... Sí, lo hace. Si lo iba vamos a dejar la pregunta para después. Porque bueno, si le molesta mi pregunta, me voy. Eso es para compartir, no para... Cuando ahí se nomás el señor, o sea, no analizó su... Está bien. Es cuando es una forma Estábamos hablando justo de... Vamos a continuar. Vamos a continuar. Cuando en las acciones exteriores, la persona puede ser buena en las acciones exteriores. El problema, sino lo que hay que analizar, que la única que lo puede analizar es ella, es la intención por la cual lo hace. Ese es el tema.
Porque a la vista de los demás puede ser servicial, puede ser beneficencia, se puede desprender de todo, pero es porque a ella le gusta que todos hablen bien de ella. ¿Está? Entonces, hacer el bien o mal como persona no identifica al ser, no identifica el fin. ¿Está? Ustedes nunca pensaron, dicen, mira, a este lo ayudé tanto, y fíjate ahora, hasta me da vuelta en la cara. ¿No? ¿No pensaron nunca eso? ¿O que se han, no se han sentido traicionados a veces por alguna acción? Bueno, eso causa y efecto. Habrá otras conductas que no analizaste que habrás hecho mal y eso tocó a vos. Claro, por eso. Entonces, nosotros cuando tenemos ciertos pensamientos, cuando yo me siento traicionado, por ahí la acción que hice es buena y me siento traicionado. Y el fin, si la acción era buena y yo tenía necesidad de ser mejor, con la acción ya soy beneficiado. No necesito ni siquiera el reconocimiento. Pero ¿y eso no ocurre cuando uno busca objetivos? Pero objetivos fuera de uno. Claro. Por ejemplo, les pongo un ejemplo más cotidiano. Aquella señora de la casa que sabe qué comida le gusta al marido, a los hijos, que sabe qué necesidad tiene el hijo, que está atrás de los gustos y de las preferencias de los demás y siempre está satisfaciendo. Se podría decir que es una madre abnegada porque vive corriendo atrás de los demás, visto socialmente. Ahora, si yo hago la observación en esa conducta, me miro a mí y hago una observación íntima de mis ideas, de mis valores y de lo que yo aspiro con esa conducta, me voy a dar cuenta que más allá de ser una madre abnegada, soy una mujer controladora que me satisfago teniendo a todos bajo mi dominio. Yo, por ejemplo, eso es un caso puntual, no lo generalicen, pero como si cada uno hace lo que le parece, claro. Entonces dice, pobre señora que vive... Claro, puse un ejemplo puntual, no quiero digamos generalizar una conducta en un móvil porque en cada uno es particular, pero sí es característica de la mujer, por ejemplo. Siempre, perdóname, la frustración siempre está cuando lo que yo concibo como bien para mí no lo consigo. ¿Se entiende? Yo cada cosa que me muevo porque me parece que está bien. Cuando yo, en el caso de la mamá, hace todo eso porque le parece que es bueno para sus hijos, para su familia. Cuando no recibe la retribución de lo que ella hace, se siente frustrada. Pero se siente frustrada conforme a su idea, no porque los demás lo frustran. ¿Está? Entonces la frustración consiste en que en la realidad se desarrolla una situación contraria a lo que yo aspiro a conseguir. En eso consiste la frustración. Ahora, si el movimiento mío es un interés que no tiene que ver con lo que corresponde, entonces por ahí conseguirlo estoy en peor situación que frustrándome, porque hay veces que consigo cosas que más vale no las hubiera conseguido. ¿Entiendes? Sí, una idea que la actitud que nosotros tenemos que tener para ejercitar, para digamos afianzarnos en la reflexión, tiene que ser una actitud de digamos de un razonamiento crítico, un espíritu crítico, que es algo que a veces las personas no tienen el hábito formado. Es decir, que cuando nosotros juzgamos, cuando nosotros evaluamos la realidad o evalúo mi propia realidad interior, si no tengo ese espíritu crítico de dudar de mí, de cuestionarme los motivos, los intereses, las intenciones, el proyecto y las cosas, generalmente no voy a llegar digamos, a conocer mi realidad, o por lo menos no voy a llegar a ser reflexivo conmigo mismo. Ese es el estado, por ejemplo, del ignorante, que muy por el contrario de lo que tiene que ver con la ignorancia intelectual, es decir, que bien se reflejaba hace un rato cuando se hablaba de una persona que desarrolla su intelectualidad en un ámbito determinado,
muy por el contrario de ser una actitud inteligente, es un ignorante, pero ignorante de sí mismo. ¿Por qué? Porque no se permite la duda. Entonces nosotros tenemos que desarrollar para sí mismo, es decir, yo para mí mismo, el espíritu crítico, la capacidad de dudar de mí. Bueno, en esto, ¿estaré bien? Eso que yo pienso de mí, o eso que pienso de cómo deben ser las cosas, ¿será así como yo pienso? Esa es la duda, que sería, ya le permito, una duda que Descartes le llamaba una duda metódica. Es decir, que es el método que yo utilizo para conocer. Distinto, y ahora le doy lugar, distinto es la actitud de la persona que tiene una duda, digamos, infinita, como que es una forma, digamos, una actitud, claro, que siempre estoy dudando y dudando y dudando y nunca me resuelvo. Claro, que por más que yo llego a concebir la verdad o la realidad de las cosas, o mejor, llego a razonar, enseguida me aparto de eso que razono porque las afecciones me tiranizan en un sentido de que siempre me mantengo en una, digamos, indeterminación. Por un extremo estaría el necio que nunca duda, y por otro extremo está el que duda de todo y nunca se determina. Nosotros tiene que estar eso del espíritu crítico. Señora, quería decir. Sí, me siento con lo que dijiste ignorante. Ajá. Porque yo creo que todos tenemos la capacidad, tenemos un desconocimiento crítico. Muy bien, está bien, sí, es lo que queríamos significar. Porque esto el inteligente somos todos. Todos somos. La inteligencia es una facultad, que es la facultad facultad que yo tengo de conocer. Pero se disculpame confunde si a veces con intelecto. Sí, No, está bien. ¿Está bien lo que dijo? Sí. Soy ignorante. Claro. Tenemos otro más estudio, otro intelecto, pero eso no, acá somos todos iguales. Exacto. Quería decir una sola cosita. Lo más difícil en Venía yo que levanté primero la mano, soy el primero, esperando ansioso. Lo más difícil en la comunicación, lo más difícil en la comunicación es establecer, digamos, si no me a veces enojo, me voy como el señor. digamos, es cuando nosotros tenemos una idea formada de un término, de un concepto que es para cada uno es diferente. Por eso es que a veces discrepamos, por eso alguien por ahí se puede llegar a sentir, cuando se habla de ignorancia, por ahí tenemos una idea de lo que es la ignorancia que es diferente de lo que piensa otro. Entonces, ¿cómo? En este O caso, lo mismo decíamos de lo que es ser bueno, por ejemplo. Aristóteles, por ejemplo, acá en la emoción, cuando se exagera es pasión, ¿no? Y Aristóteles decía que la pasión era lo que alejaba a los hombres y la razón era lo que los unía. Entonces, cuando, supóngase, una pasión, yo puedo tener en defender mis ideas. Entonces, soy tan apasionado en defender mis ideas que las cosas que no concuerdan y no encajan conmigo, ya ahí... El deporte significa el extremo de pasión. Claro. Bueno, a ver, es todo un dilema, ¿no? Porque a veces dar toda una charla y dejar a interrumpir es bueno, porque se hace más dinámico, pero también se pierde el hilo ustedes, así que es medio problemático. Claro, sí. Y como yo soy metódico, voy anotando y entonces me hago una idea de todo, porque tengo varias cosas, todas juntadas de varias partes, ¿no? Y la voy a hacer todas juntas y después, bueno, me responderán como quieran o como pueden, bueno. Porque, o sea, por un lado, o sea, cuando hablaste del temperamento, y hay en psicología hay tres vertientes, o sea, temperamento es una cosa, personalidad es otra y carácter es otra. Y temperamento tiene que ver más con los humores, y eso dicen que no lo podés cambiar, o sea, un chico que nace con un temperamento loco es loco, tiene un humor histérico y es histérico, o sea, y ahí viene la pregunta también, o sea, ¿hasta qué punto, o sea, cambiás ese temperamento con el pensamiento? Me parece que el temperamento no es cambiable, o sí, y sigo. Por eso. Ahora, y te lo engancho con otra, pues te tiro todas las ideas juntas y después me decís. Y después otra, porque, o sea, ver más, o sea, todo el día pensar los actos que uno hace, reflexionar, está bien, o sea, pero me llevaría más a pensar en, por ejemplo, si vos sos psicóloga, o sea, por ejemplo, en terapia cognitiva analizás el pensamiento a cada rato, pero me llevaría a pensar más todo esto como una corriente psicológica, analizar el pensamiento y en dónde queda el analizar hacia dónde tenés un destino, un camino más allá, porque, por ejemplo, yo puedo analizar cada uno de mis actos,
pero no sé a dónde va mi vida, o sea, ¿dónde hay, o sea, de dónde ustedes plantean un acto reflexivo hacia dónde un camino mayor? Porque si no me caigo en analizar pequeñas conductas, ¿no? Las pequeñas conductas, o sea, corrijo esto y me voy a seguir equivocando, debería tener algo, decir a dónde voy más allá para no solamente quedarme en algo psicológico, y de ahí, perdón, porque lo engancho con otras. Pensamiento lógico del tiempo. Porque ahí viene otro tema, porque o sea, hay una... No se va a enojar la señora. No. Bueno, entonces está todo bien. Volveré en otra oportunidad. Bueno, ¿cómo no? Que, o sea, tengo un problema, porque, o sea, me parece que los socráticos, los griegos, todo, mezclaban un poco el alma con el espíritu, con todo junto, porque hoy día se habla más de cuerpo, mente y espíritu, y el alma lo estás tomando como algo, como razón y cuerpo, y, por eso y el alma yo lo asociaría más con la razón. ¿Dónde quedaría el espíritu en todo esto? Que hay, cuando se habla de corriente filosófica, se habla de todo lo que usted dijo, ¿no? Nosotros tratamos de que, después del tema del temperamento, nosotros tratamos de tomar a Sócrates, Platón y Aristóteles y no desviarlo, porque si no pasa esto, se empiezan por las corrientes, y el objeto que nosotros tenemos en la academia no es desarrollar las corrientes filosóficas, sino tratar de que está bien lo que dice que hasta es psicología. ¿Esta alma es el espíritu para ¿Cómo? esta corriente? ¿Esta alma es el espíritu o qué? Es un sinónimo. Es un sinónimo, alma, espíritu acá. Es un sinónimo. Claro, porque eso según... Alma o espíritu es un sinónimo. Esta división la hace Aristóteles con otras cosas más, pero nosotros lo hicimos chiquito. Es más, eso que usted hablaba de tener un objeto por el cual yo tengo que corregir, empieza acá, pero te da todo un desarrollo, por el cual nosotros después lo hacemos en las clases, por el cual entendemos por qué yo tengo que hacer. Empiezo con el conocimiento de mí mismo, como decía Sócrates, empiezo a conocer mi naturaleza, y al conocer mi naturaleza empiezo a ver, ¿no? Pero el trabajo que de la filosofía del yo es ese, ocuparse de mí, pero no es aislarme, porque si no sería el eremita que va al desierto y empieza a meditar y no tiene ninguna vivencia. No, nosotros estamos acá, en la tierra, en Argentina, con los problemas que tenemos en Argentina, y tenemos que vivenciar este lugar. Entonces, en eso es, de ir trabajando, pero todas las acciones que yo tengo hacia afuera evidencian lo que yo soy, las aspiraciones que yo tengo. Entonces ahí yo tengo que ir trabajando, desarrollándome. Pero no puedo ni estar mirando al cielo ni mirando a la tierra, porque son dos excesos. Son dos excesos. Yo tengo que vivir como hombre, pero Aristóteles decía que en el hombre hay tres movimientos, decía él. Uno era el movimiento inteligible, que era el movimiento del alma. El otro era el movimiento del cuerpo. Y el otro era el movimiento exterior. Y que los tres estaban relacionados, no es que ir a cada uno para cada lado, sino que van juntos. Y yo soy uno, aunque tenga esos tres movimientos, soy uno. Entonces, si yo me ocupo solamente del movimiento del cuerpo, del movimiento exterior, y bueno, voy a conseguir todos los objetivos que me proponga como persona. Ahora, si yo me ocupo de esos objetivos, por ahí los consigo, pero no necesariamente consiga una modificación para mí. Lo que sí yo estoy certero de que si yo hago una modificación en esta parte inteligible y digo tengo que ordenarme en tal cosa, tengo que ser más ordenado, tengo que ser más discreto, no tengo que ser más tan moderado en el pensamiento. Si yo logro eso
eso es para mí, y después se trascienden los otros dos movimientos. Y ahí se integran los tres, pero no al revés. ¿Entiendes? Eso te permite cambiar. Claro, La parte hay veces espiritual te permite claro, cambiar. porque hay veces que yo experimento y sufro, y digo, ya tengo experiencia. Y entonces la experiencia son la suma de errores a través de la vida. Eso es experiencia. Eso no es experiencia. Es acumular errores y darse cuenta del error que cometí. Eso es posible, perdóname, para completar la idea, porque el alma tiene una relación de subordinación, según Platón, donde dice que la razón debe de subordinar las otras dos partes de su alma. Entonces, si bien yo tengo voluntad y la puedo dirigir hacia cualquier lado, hacia el vicio o hacia un razonamiento, ¿no?, lógico y bueno y virtuoso, tengo que tomarme el tiempo, porque si no la experiencia carece de valor. La experiencia tiene valor si yo me tomo el tiempo de, después de esa experiencia, razonarla, pensarla, porque la razón subordina la voluntad y las emociones, porque si no, no hay posibilidad de cambio para nosotros, ¿entienden? Porque si bien en la sociedad en la que hoy vivimos es como que decir que no se tiene sentimientos o que no se tiene emociones parece que es quedar mal, ¿no es cierto? O que presentarme como una persona sin sensibilidad, es todo lo contrario, todo lo contrario. Si yo me dejo llevar solamente por las emociones y la pasión, voy a tener, no sé, la cantidad de enfermedades psicosomáticas, según como sea mi cuerpo de fuerte, que voy a tener que vivir en el médico. Yo necesito imperiosamente las emociones subordinarlas al razonamiento y decir, bueno, ¿qué me pasó? ¿Por qué tuve un ataque de rabia? ¿Por qué me puse mal? ¿Por qué me subió la presión? Eso es subordinar algo que me pasa emocionalmente, porque el origen de todas estas cosas que yo nombré son las emociones, ¿no es cierto? Y la personalidad de cada uno que se entrama con la emoción. El origen siempre va a ser el alma. La psiquis es humana. Lo psicológico, la psiquis es humana. Y por eso la estudian los médicos, los psicólogos, los psiquiatras. La de última, vas al psiquiatra para que te den una pastilla porque vos no podés ya razonar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar algo para bajar los decibeles y bueno, cuando esté calmada esa persona, va a poder tomar el timón de su vida otra vez. Sería una cosa así. Pero no despreciemos el razonamiento. Dicen que en el Renacimiento la diosa era la diosa razón, después pasó a ser otra cuestión, ¿no es cierto? Que lo sensible, lo religioso. Bueno. Ahora estamos en un momento histórico que todo lo que tenemos lo tenemos que usar para nuestro beneficio. Todo lo que tenemos lo tenemos que usar. Y la filosofía que estamos haciendo hoy acá, compartiendo entre todos, porque acá tres hablamos, pero todos estamos pensando. Esto lo conformamos entre todos, ¿no? Y nos tomamos este momento como para poner un orden y después seguir adelante. Un orden en mi manera de entender mi propia subjetividad y ustedes su subjetividad. Porque si bien todos razonan, todos tienen emociones, todos tienen voluntad porque son facultades del alma, son valorado, incapaz, que digamos que no se encuentra a la altura. Primero está la idea esa equivocada acerca de sí mismo, pero también esa idea es la que lo lleva después a ver con ese vidrio borroso la realidad que lo circunda, y es esa idea que también lo lleva a resolverse en la vida, a tomar determinaciones y a elegir un rumbo. Y también, como esa idea está distorsionada, también es la que trae estados afectivos que no le son beneficiosos, porque la persona está en conflicto con la realidad. Lo mismo es, perdóname, por poner otro ejemplo, la persona que tiene una idea de sí mismo que es
por ejemplo, aquel que no duda de sí mismo, que piensa que siempre hace todo, digamos, que siempre hace las cosas bien, que siempre razona bien, que lo que yo considero es lo real, lo válido, obviamente que va a chocar con la realidad y obviamente que va a tener conflictos. ¿Por qué? Porque aunque se esté equivocando, es tan obstinado en su forma de pensar que no duda de sí mismo, y eso le trae conflictos. Y también un Estado, aunque los conflictos a veces se resuelvan por la fuerza y tenga cierto, vamos a poner éxito entre comillas, ¿no es cierto?, éxito relativo, el estado afectivo que provoca digamos, el personalismo, el perfeccionismo, por no ponerles otras calificativos, también es un estado perjudicial para el cuerpo, porque está contrario a lo que es la cualidad, a lo que hace que el alma, digamos, repose más apaciguadamente, más tranquilamente, que tenga sosiego. Cada pensamiento está asociado a una emoción, a una afección, no hay un pensamiento solo. Entonces ustedes tienen que ver que cada vez que piensan sobre alguna cosa, siempre está acompañada por una afección. Esa afección puede ser agradable o desagradable. Cuando hablamos de afección no es algo que tenga un dolor, sino cómo me afecta. Me afecta bien, mal, agradablemente, desagradablemente. Entonces, eso que nosotros sentimos, para nosotros es nuestra realidad. Ese es el problema. Que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para sobrellevar esa emoción o esa afección y poder pensar libremente acerca de lo que estoy sintiendo y lo que me está pasando. Porque como eso lo siento, eso es real para mí. Y hay una realidad que está fuera de mí y una realidad que está dentro de mí. Y hay veces que vieron cuando uno le quiere decir al otro que entre en razones y se le dice, pero vos escuchame, fíjate. Dice, no, pero no. Y entonces, como siente de una manera, todas las explicaciones y todos los razonamientos son acordes a eso que siente. Y por más que se le diga que no, como él lo siente así, esa es la realidad para él. No existe otra realidad. Ese es el problema nuestro. El primer hábito que tenemos que empezar a desarrollar es tratar de abstraernos de eso que siento y pensar a ver si eso que estoy sintiendo está bien, está mal. Porque no es que yo pienso y no pasa nada. Vieron que dice, bueno, yo pienso, estoy criticando y como no se lo digo a nadie, nadie se entera. Pero atrás de eso que yo estoy pensando, estoy dando una dirección, le estoy dando una intensidad, una fuerza. Porque si yo lo odio al otro, capaz que no hago nada por miedo a las consecuencias, pero el odio lo tengo. Y eso se genera en mí. Y después se hace un ida y vuelta. O sea que lo que yo siento, lo pienso, alimento ese pensamiento y alimento el sentimiento. Y lo empiezo a generar. Y si eso no lo corto en el tiempo, cada vez se hace peor. Y ya no tiene nada que ver la situación primaria. Porque quizás pasaron 10, 15 años. Y ya capaz que ni me acuerdo de la situación primera que me pasó. Porque le agregué tantas cosas en el tiempo que después se me hace hasta muy difícil evaluar la situación. Ese es nuestro problema. Cuando pensamos y no nos fijamos la afección en la que se va alimentando ese pensamiento. Pero ese pensamiento y esa afección o esa emoción obedece a una idea. Hay muchos pensamientos en nosotros que si los evaluamos corresponden a una idea por las cuales pensamos esto o lo otro. Por ejemplo, yo tengo una idea de cómo soy o de quién soy. Entonces todos los pensamientos asociados a esa idea van a corresponder. Por ejemplo, si yo digo no, yo fracasé en mi vida y cualquier objetivo. El otro día una persona me dice, mira, si hay un ejemplo
para que los objetivos que la persona tenga le salgan mal, dice, me tenés a mí. Esa es la idea que tenía él de sí mismo. Bueno. Y para él es tan real que cualquier objetivo que se tenga que poner en la vida, dice, pero ¿para qué lo voy a hacer? Si ya de antemano sabe que no es para él, que fracasa, que es un fracasado. Pero capaz que fue en un momento que él tenía una idea, tenía un objetivo, una aspiración, un deseo, algo que él anhelaba a conseguir, y que esa idea lo llevó a moverse, a conseguirlo, y por ahí o no lo consiguió, o le fue mal, o le fue todo peor o contrario a lo que él esperaba. Entonces, eso lo afectó de tal manera que ya esa idea la guardó como memoria, como afección y como acción después, porque en base a eso después como siguió viviendo. Ahora, si él no hubiera tenido esa situación, ¿hubiera dejado de tener el estado que tiene? No, porque la situación solamente evidenció el problema que él tenía. Vieron que dice, bueno, era una buena persona, nunca hizo nada, nunca pasaba nada, muy amable, se ve por la televisión. Y dice, de un momento a otro, a todo. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué fue? ¿Fue la situación? No. La acumulación de resentimiento. Claro, él estaba en él, solamente faltaba la situación. Entonces hay veces que nosotros no necesitamos de la situación para ir reconociéndonos, solamente evaluar las ideas que yo tengo, las aspiraciones que yo tengo, los deseos, las tendencias, ver cómo me posiciono, cómo me creo que soy yo. Entonces ahí empiezo a evaluarme y voy a encontrar cosas, pero cuando las encuentre va a haber una diferencia, porque primero no voy a estar entre medio de la situación, porque ya cuando me pasan los problemas, con un problema es muy difícil parar y decir, ¿y cómo ahora tengo que hacer tal cosa? Porque vieron cuando dice, pero vos te tenés que poner en mi lugar. La persona dice, vos tenés que ponerte en mi lugar. Porque el otro de afuera, como no está afectado, y como no sus intereses tampoco, y como no está dentro de sus intereses, o por ahí está dentro de sus intereses, entonces trata de corregirlo como para no sufrir él, también hay veces, ¿no es cierto? Que dice, no, vos tenés que hacer esto, esto y esto, pero lo dice porque si no hace eso, me hace sufrir a mí. ¿No es cierto? Entonces, hay muchas veces que las opiniones y los consejos que se dan forman parte de lo que es mi realidad también. Y entonces hay veces que al otro le decimos cosas, pero es para no sufrir yo también, la mayoría de las veces, ¿no? Bueno, entonces cada uno, cuando está en el problema, es muy difícil analizar, muy difícil salir. Pero después con el tiempo, si uno tiene el hábito de ir reflexionando, de ir evaluando, a ver las afecciones que tengo, cuáles son mis aspiraciones, cuáles son las ideas que yo tengo, lo que debe ser, lo que no debe ser, ¿sí? Lo que tiene que ser una pareja, una familia, lo que tiene que ser un hijo, lo que tienen que ser los amigos. ¿En qué posición yo me coloco? ¿Estoy en la posición de víctima? ¿Estoy en la posición que no tengo vida propia porque cada uno que llama yo salgo corriendo a atenderlo? ¿En qué posición yo me coloco? ¿Estoy en la posición que estoy en ese rinconcito que bajo la vista para que nadie me mire, para no tener responsabilidades? ¿O me meto en todas y me gusta ser el centro, para figurar y para que todos me vean? Cada uno adopta una posición como persona, pero esa posición que adopta como persona es la posición que yo quiero para mí. Porque si yo quisiera otra cosa, haría el esfuerzo por conseguir. Entonces, es muy importante el tema de las ideas y de los pensamientos, porque están
está íntimamente relacionado y se puede modificar. No es que no se puede modificar, porque si eso fuera estático, estaríamos fritos. Porque si yo no tuviera posibilidad de cambio, de modificación, no existiría la reflexión, no existiría nada. Estaríamos como en la época de las cavernas. Claro, no existiría nada. Si yo no me pudiera abstraer de lo que siento para verificar si eso que siento es bueno o malo, entonces estaríamos sujetos a las emociones. ¿Entiendes? Bueno, no es que sea fácil, no estamos hablando de fácil, pero sí estamos tratando de evaluar el modo por el cual yo puedo ir modificando y saliendo de mi situación o de mi realidad, si se quiere. Entonces, bueno, que conforme a esa realidad se sucede todo lo demás. Las cosas que me afectan son las cosas que me interesan. Las que no me interesan me pasan desapercibidas. Bueno, entonces yo tengo que ver esas cosas que me afectan. ¿Por qué me afectan? ¿Qué pensamiento yo alimento a eso? ¿Qué aspiro a conseguir, por el cual después cuando no lo consigo tengo esos distintos estados de ánimo? ¿Qué pasa en el día que yo estoy bien y de un momento a otro cambié el estado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tomé la leche, tomé un café con leche, ¿qué fue que me hizo cambiar el estado? Hay veces que son situaciones externas, pero hay veces que no hay nadie y yo me enojo igual, o me pongo triste, o melancólico, o tengo esperanza. Son todas emociones. Ahora, quedamos en que cada emoción no se manifiesta por sí misma. Atrás de esa emoción están pensamientos y esos pensamientos obedecen a una idea. Ese es el proceso que yo tengo que ir evaluando en mí. Obviamente, nosotros tenemos libre albedrío de decidir y de accionar tal cual yo creo que tiene que ser. Pero tengo consecuencias. Entonces yo tengo libre albedrío, pero tengo consecuencias. Y las consecuencias son beneficiosas o perjudiciales. Entonces si yo en mi accionar tengo consecuencias, en los estados de ánimo son consecuencias. No es necesariamente en una situación, ¿no es cierto? Bueno, entonces si yo acciono y tengo consecuencias, quiere decir que esa acción tiene una responsabilidad. Y si yo tengo una responsabilidad, quiere decir que hay un ordenamiento. Porque si no, ¿cómo va a haber responsabilidad sin orden? Por ejemplo, en un trabajo, cada uno tiene una responsabilidad. Y si cada uno cumple con esa responsabilidad, ese ordenamiento se cumple al fin, que es el trabajo. Bueno, entonces, en mí, yo tengo libre albedrío, soy responsable. Y soy responsable porque hay un orden, aunque a mí me parezca que estoy solo, porque a veces me parece que estoy solo, y no estoy solo, soy individual, que es distinto, pero no estoy solo, porque estoy inmerso en un orden, y ese orden no está fuera de mí, ese orden está dentro de mí, en mi esencia, en mi naturaleza. Entonces cuando yo dirijo mis facultades, mi pensamiento, mi sentimiento y mi acción, el ejercicio de la voluntad, a cosas que no están conformes o que no concuerdan con mi naturaleza, es ahí donde tengo consecuencias negativas. A ese desorden es lo que nosotros llamamos vicio, no a nosotros, ¿no? Aristóteles. Se le llama vicio, que es un desorden, no es una imperfección en nosotros, sino que es un desorden en el uso de la facultad. Porque si hubiera una imperfección, la imperfección es imperfección. Está ahí y hay que aguantársela. Nosotros no, tenemos desorden, porque dirigimos nuestro pensamiento, nuestra voluntad y desarrollamos el sentimiento en cosas que no corresponden o son de otra naturaleza, que son de naturaleza material. Exageramos eso por el placer, nos parece que porque nos gusta, porque nos da emoción, lo perseguimos, pero después tenemos consecuencias. Y sufrimos. Entonces cuando está el sufrimiento, ahí se evalúa, a ver qué error cometí, qué es lo que puedo corregir.
Pero el problema es que cuando evalúo, no lo evalúo en las causas, sino que lo evalúo como persona. Entonces digo, no, cometí un error con tal persona. Entonces, ¿cuál es la acción? Pedirle disculpas. Le pido disculpas, la otra persona me disculpa y yo sigo igual que antes de cometer el error. ¿Ya? Porque la disculpa le sirvió a la señora. Por ejemplo, yo cometí un acto reprensible, me disculpo, la señora me disculpa, le sirve a ella, porque no alimenta nada en ella en contra mí. No alimenta el rencor, no alimenta nada, entonces no sufre por mí, en ella. ¿Se entiende? Porque el sufrimiento puede ser por la acción externa, pero yo sufro en mí. Y la causa de mi problema es eso que está modificado en mí. Y si yo disculpo, saco de mí esa alteración, pero no eximo al otro de la responsabilidad. No lo eximo, porque el otro es responsable de sus actos. Y hasta que no modifique la causa de esas acciones, va a seguir sufriendo los motivos por los cuales piensa, siente y actúa de esa manera. Entonces, nosotros tenemos una vida de relación, pero hay un corte en el cual yo tengo una realidad que es la que yo tengo que atender conmigo. En la medida que yo atiendo eso, puedo atender todo lo demás. Porque el enfrentamiento es ahí conmigo, es el enfrentamiento. No me puedo enfrentar a las personas, a las situaciones. Yo me tengo que enfrentar conmigo. Tengo que enfrentar mis grados de orgullo, de amor propio, de vanidad, que me hacen distorsionar mi vida, que me hacen posicionar en una posición y buscar además objetivos que no son necesarios para mí. ¿Sí? Entonces, por ahí yo me siento mal porque no conseguí algo que no es necesario. Hasta esa incoherencia a veces tenemos, de que deseo algo, como me gusta, es bueno. Entonces arremeto para conseguirlo y por ahí no lo consigo. Entonces caigo en un estado depresivo, ¿no es cierto?, de rebeldía, de que me parece que es injusto para mí. Y por ahí, si analizo, no es necesario que yo consiguiera eso. Como un niño. Pero a lo mejor es lindo, es placentero, no Claro. necesariamente tiene que ser necesario. Me parece que la conversación tiende a armonizar la realidad exterior con mi realidad. Y eso parece ser que a mí me va a hacer sentir un tanto mejor. Claro, Ahora, la realidad exterior muta. Mi realidad la tengo que cambiar yo. Sí. La realidad exterior inmuta de tal forma, con tal vértigo, que yo no voy a poder cambiar mi realidad permanentemente, porque soy yo y el todo. Claro, No es el todo fíjese, contra el todo, en la es yo filosofía solo y está el bien. todo. En la filosofía del yo, y yo le entiendo la lo que usted dice, mutación. ya lo hablamos en la clase, Me la perdí. la charla pasada. Nosotros no nos podemos ocupar de las infinitas posibilidades que tenemos en la vida. No nos podemos ocupar. No, ¿No es cierto? Entonces hay una sola, un solo objeto, que es ocuparme de mí. Entonces yo me ocupo de eso, y en la medida que yo me ocupo de eso, desarrollo en mí las ideas o los órdenes necesarios como para después ocuparme de las cosas de afuera. Ese es el trabajo. Las cosas de afuera solamente evidencian a veces lo que yo soy. Lo evidencian. Y hasta es subjetivo. Muchas veces. Sí, bueno, bienvenidos a todos. En primer lugar queremos presentar la institución. La Academia Filosófica de Mar del Plata es una asociación civil sin fines de lucro, tiene el reconocimiento también como entidad de bien público en el Partido General Pueyrredón y desarrolla toda su actividad de manera desinteresada, es decir, que todas las cosas que ustedes, las actividades a las que asistan en la Academia son siempre con entrada libre y gratuita. En este ciclo de charlas, taller de verano,
bueno, nosotros desarrollamos esta actividad que no tiene la forma de curso, sino simplemente reuniones donde tratamos un tema puntual, siempre dirigido evidentemente a la aplicación, es decir, que la filosofía, pero con el sentido o la orientación de que eso luego la persona lo lleve a la reflexión personal, que se lleven algo de acá, ¿no es cierto? Una idea, una duda, algo que los ponga, digamos, a veces hasta incómodos consigo mismo, ¿no es cierto? Y bueno, en esa tarea que desarrollamos en el verano, que también no le damos continuidad de curso porque siempre en nuestra ciudad tiene características particulares en el verano, que, bueno, digamos, recibimos mucha gente de turismo y no se puede mantener una continuidad. Pero bueno, la tarea se lleva a cabo por sus propios dirigentes, y en particular en la reunión de hoy está la directora general, licenciada en Psicología Evangelina Monelo, el presidente de la institución, el señor Eduardo Velilla, y mi nombre es Patricio Campo, que soy secretaria general. Antes de comenzar con el desarrollo del tema, les queríamos ofrecer que las charlas nosotros las estamos grabando, y el que se quiere llevar a la casa, tenemos grabados los DVD, después lo piden en secretaría. Y les vamos a agradecer que apaguen los celulares antes de empezar, así no nos distraemos y podemos tener una especie de comunión de pensamiento en el desarrollo. Bueno, empezamos entonces. Hoy vamos a hablar sobre el pensamiento y cómo es que el pensamiento a nosotros nos puede llegar a enfermar. En primer lugar, nosotros tendríamos que desarrollar o explicar cuál es la naturaleza del hombre, que precisamente participa de dos planos, ¿no es cierto? Por un lado, el plano físico, el plano corporal, por el cual estoy ligado a la materia y soy sensible o susceptible de tener todas las vicisitudes que tiene el cuerpo físico, y por otro lado, lo que Platón llamaba el mundo de las ideas, ¿no es cierto? El plano inmaterial, espiritual, del cual podríamos decir que la característica esencial en el hombre es su pensamiento. Es decir, que en el plano espiritual yo participo porque precisamente soy un alma, un sujeto que piensa. Platón se hacía esta pregunta, bueno, obviamente toda su obra tiene que ver con esta dualidad, ¿no es cierto?, del hombre como espíritu y materia, pero en una de sus obras pregunta precisamente, dice, el interlocutor de Sócrates dice, ¿qué entiendes por pensar? Y Sócrates le dice, un discurso que el alma se dirige a sí misma sobre los objetos que considera. Me parece que el alma, cuando piensa, no hace otra cosa que conversar consigo misma, interrogando y respondiendo, afirmando y negando, y que cuando se ha resuelto, sea más o menos pronto, y ha dicho su pensamiento sobre un objeto sin permanecer más en duda, en esto consiste el juicio. Así pues, juzgar, en mi concepto, es hablar, y la opinión es un discurso pronunciado, no a otro ni de viva voz, sino en silencio y a sí mismo. Y él hablaba de esta capacidad, esta actividad que todos tenemos de poder conversar en la intimidad con nosotros mismos y estudiar, razonar, resolver, comprender y concebir las ideas. Y si este pensamiento, esta actividad nosotros la llevamos de forma ordenada, eso es precisamente lo que ordena nuestra vida como persona, lo que digamos, por ese motivo nosotros podemos llegar a tener proyectos, a llevar adelante un determinado objetivo y llevar una vida precisamente así, ordenada. Pero si esa forma de pensar, si ese discurso que el alma tiene consigo misma está desordenado, se convierte por el contrario en un yugo, en una esclavitud para el alma, y es lo que hace que la persona empiece a tener conflictos.
generando después esos conflictos, consecuencias tanto en la vida de relación como precisamente en la parte de la salud. Es decir, en la relación que yo como ser inteligente tengo con mi cuerpo físico. Por eso es tan importante que cada uno, por lo menos digamos, de este rato que estemos juntos, nos llevemos la propuesta de observar cómo es esa forma de pensar y detectar cuáles son de ese modo particular que cada uno tiene de pensar, las formas que están equivocadas y que hacen que en definitiva padezcamos ciertos inconvenientes, ¿no? Que si obviamente si esas dificultades nosotros las sostenemos en el tiempo, bueno, va a llegar un momento en que determinada afección se haga un problema psicosomático, un tema que también estuvimos desarrollando cuando hablábamos de las emociones. ¿Pero por qué? Porque de acuerdo a cómo es el pensamiento de una persona, de acuerdo a cómo son las ideas que sostiene y los pensamientos que tiene, también en esa misma relación es las afecciones, las emociones que esos pensamientos le provocan en el interior. Por eso es que el pensamiento puede llegar a afectar en la parte física, porque nosotros no somos como ordenadores de computadora. Es decir, que nuestros pensamientos, siempre la actividad del alma, digamos, es un conjunto, es un todo unívoco que hace que el modo en cómo yo pienso también es el modo en que siento. Y es a partir de ahí, de esas afecciones, que se genera después el problema de enfermedad. Por eso es que cada uno tiene que ver en esos pensamientos qué cosas le mueven en su propio modo de ser, lo que los antiguos llamaban el temperamento. Tal vez alguno esté familiarizado con esa idea, digamos, de la antigüedad, donde se decía que el temperamento estaba relacionado con los humores corporales. Y decían, bueno, hay quien tiene un humor bilioso, otro más sanguíneo, otro más flemático, pero precisamente tiene que ver con esta relación que cada uno la puede percibir en sí mismo, es decir, cómo determinadas emociones, determinados estados afectivos a mí me mueven o digamos me distorsionan o me causan una disfunción en el físico. Un ejemplo muy claro puede ser, por ejemplo, la persona que está siempre quejosa o irritable. La queja empieza en el pensamiento, ¿no es así? Es decir, que como bien decía Platón, tal vez la queja no es algo que se dice de viva voz, pero sí es un discurso que el alma que tiene consigo mismo. Es decir, que en el pensamiento me estoy quejando de cómo son las cosas, de cómo deberían ser, de por qué no son de otra manera y de lo que a mí me parece que tendría que ser, etcétera, etcétera. Si la persona sostiene ese discurso en su pensamiento mucho tiempo, ese estado afectivo va a llegar un momento en que le va a traer un problema, cuando menos una molestia física, como puede ser el más simple, a ver si les parece, un dolor de cabeza, ¿no? O un estado de desgano y de cansancio. Si la persona tiene un estado de irritabilidad movido por la indignación, es decir, que en su pensamiento considera que algo no es justo, que algo no es lo que como debería ser, bueno, esa irritabilidad también genera, ese estado afectivo también genera que ciertos humores corporales se desorganicen. Entonces, así como las personas, bueno, asisten o acuden al médico porque tienen acidez, gastritis, otros más, cuando las cosas se ponen peor, se llega a las úlceras, otros tienen problemas en los intestinos. No quiere decir con esto que determinada emoción, determinado estado afectivo traiga exclusivamente un determinado problema físico, pero sí que cada uno puede ser un buen observador de sí mismo para ver cuando determinadas molestias o determinados problemas físicos aparecen, qué relación tienen con su propio estado interior, ese que nosotros a veces no verbalizamos, no hablamos de viva voz, pero que sí lo sentimos interiormente. Alguien por ahí va a pensar, bueno, entonces si los problemas que yo tengo
tienen que ver con la forma en que yo tengo de pensar, entonces estoy en problemas, ¿no? Porque puede ser que piense, bueno, si así soy yo, si esta es mi forma de ser, mi personalidad, ¿dónde está la solución? Sin embargo, lo que nosotros tenemos que aprender a distinguir, que como esencia de naturaleza espiritual, lo que sí es, digamos, inamovible, lo que sí es inmutable en mí, es que tengo la capacidad de pensar, de sentir y de elegir, de tomar determinaciones. Eso sí es en todos por igual y no lo puedo borrar, no puedo dejar de pensar. Pero lo que es particular en mí es el modo en que yo ejerzo esa actividad. Ese modo particular que tengo no es algo que es para siempre, ni tampoco estuvo siempre. Lo fui adquiriendo y se me ha hecho como un natural, ¿no es cierto? Se ha hecho en la persona como una costumbre, un hábito. Es decir, que determinadas formas de pensar se forman un hábito en el individuo y le parece algo como difícil de remover. Pero tengan en cuenta que eso no es esencial, no es algo que sea para siempre, sino que yo estoy tan acostumbrado que me parece que soy así. Entonces, un buen hábito, digamos, vamos a ponernos el título, vamos a ser arrogantes, un buen hábito del filósofo es cuestionarse, ¿no? Es decir, bueno, a ver, este modo de pensar, ¿yo lo puedo cambiar? ¿Me puedo llegar a cuestionar que mi forma de ser, que mi personalidad o el temperamento que tengo, yo soy capaz de cambiarlo? Bueno, es también un desafío, ¿no es cierto? Observarse. ¿Se te puede preguntar o después al final? Después cuando pasamos a la parte ustedes, la acción de pensar y pensamiento se pueden tomar como sinónimos, pero el pensar es todo lo que la maquinaria y la tecnología puede observar. Cuando vieron que dice la persona piensa y la actividad cerebral se pone en movimiento. Pero el pensamiento tiene más que ver con esta parte, con lo inteligible, más que con lo sensible. Porque en lo sensible es donde está la parte corporal, ¿no? Lo de la emoción y lo del placer, la inclinación. Y todo ese movimiento que hace el alma a través de lo sensible por el cual está relacionado. Pero en lo inteligible, por sobre todas las cosas que son sensibles, las ideas que nosotros desarrollamos en nosotros mismos no son sensibles. ¿Dónde guardamos esas ideas? Nosotros, las ideas serían cuando nosotros tomamos la esencia de las cosas. Cuando no nos valemos por los fenómenos exteriores, sino cuando conocemos que ese fenómeno obedece a una causa. Esa causa es la esencia por la cual provoca ese fenómeno. Entonces, por encima del pensar está la facultad del pensamiento y están las ideas, pero las ideas en nosotros se alojan como ideas inteligibles. Por ejemplo, supónganse, ustedes saben lo que es una silla, por ejemplo. Se le muestra esta silla, le dicen, ¿esto qué es? ¿Este objeto qué es? Una silla. Bueno, le pongo un respaldo de cuero, le saco el hierro, le pongo madera, la tapizo y les pregunto, ¿qué es ese objeto? Y ustedes dicen, es una silla. ¿Por qué? Cambió el objeto, la parte sensible cambió, porque es otro objeto. Pero la esencia del objeto yo la concibo. Y eso no es material. ¿Entienden? Entonces, la parte en la que yo concibo las cosas como ideas, esa es lo que yo soy, es lo que yo tengo para mí. Y eso se puede modificar. Porque como decía recién Patricia, es accidental lo que yo pienso en este momento. Porque si yo sigo desarrollando, si sigo conociendo, si sigo evaluando y avanzando, inevitablemente las ideas que tengo hoy van a modificarse. Pero se van a modificar en mejor siempre. O si no, quedo estancado con el conocimiento que yo tengo. Nunca voy a retroceder. A veces yo avanzo y retrocedo como persona,
pero no como lo que yo soy, en mi estado. Lo que yo consigo lo tengo yo. Como persona sí puedo avanzar o retroceder. ¿Cuándo avanzo? Cuando me pongo un objetivo y entonces digo, bueno, me voy a conseguir ese objetivo. ¿Y cuándo retrocedo? Cuando el objetivo no lo puedo cumplir, o cuando tengo inconvenientes, o cuando tengo problemas, o cuando la idea que yo proyecto es totalmente contraria a la realidad. Entonces vuelvo otra vez, retrocedo, pero esos avances y retrocedos son como personas. Porque aún avanzando y retrocediendo, por ahí yo quiero avanzar sosteniendo esa idea. Y en mí no hay una modificación. ¿Se entiende? Entonces, como persona, es todo relativo. Hay todas relaciones exteriores en las cuales yo puedo estar por encima, por debajo. Todo lo que yo hoy consigo, inevitablemente se va a deteriorar o lo voy a dejar de tener. Pero lo que yo concibo para mí, un conocimiento que yo adquiero, eso me da un estado distinto al que tenía antes de conocerlo. Porque, como decía recién Patricia, lo que yo no conozco, solamente emito opinión. ¿Y opinión acerca de qué? Acerca de lo que percibo. Y lo que percibo está en la parte sensible mía. Entonces, a través de la percepción, yo puedo percibir cosas, pero yo tengo que elevar mi pensamiento hacia a ver si puedo encontrar la esencia de las cosas que estoy percibiendo. Precisamente Sí. por eso la actividad, digamos, o el punto de vista filosófico es no quedarse en el mundo de las cosas, en el mundo de lo que se observa, porque nosotros nos confundimos juzgando la realidad de las cosas mediante la vista o mediante el mundo que cambia todo el tiempo, ¿no? Yo cuando pensaba sobre esto buscaba un ejemplo, ¿no? Y ustedes todos conocen el tango Cambalache, ¿no? Bueno, todos sabemos de qué trata. Bueno, por ejemplo, generalizar que el mundo fue y será una porquería es tomar de los ejemplos sensibles que vivió o que se vive o que normalmente o estadísticamente se vive, inferir de determinada realidad particular algo que es universal. Entonces, si yo juzgo por lo que observo, puede ser que me equivoque. Puede ser que las ideas, los valores que a mí me impulsan a obrar, a razonar y a elegir, estén distorsionados. Porque, por ejemplo, nos lleva al absurdo, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, puedo decir, bueno, entonces la justicia no existe, entonces ¿para qué ser honesto y ser sincero? Es decir, que yo, moviéndome en el mundo de la experiencia, puede ser que me equivoque si no hago el esfuerzo, es decir, ese movimiento dialéctico de llevar de lo sensible al mundo de las ideas, es decir, a concluir en las cosas que son verdaderas y que duran para siempre, ¿no? Que serían esas ideas, valores que todos tenemos, pero que a veces por falta del hábito de la reflexión están distorsionadas. Entonces, los valores, las ideas que a mí me promueven determinados pensamientos y determinada también hasta posicionamiento frente a la realidad, hace que cuando no la concibo en lo que verdaderamente es, entre en un conflicto, es decir, choque con la realidad. Porque yo tengo una idea, principalmente las ideas que tengo acerca de mí mismo. Todos, si ustedes se ponen a pensar ahora, tienen una idea acerca de sí mismos. Y también, a partir de esa idea, también es el modo en que observan la realidad y el modo en que se juzga la realidad. Por ejemplo, la persona que tiene una idea distorsionada de sí mismo, como puede ser el hecho de sentirse menos valorado,